Sin embargo, nuestro Dios, todo lo que desea, lo puede. Porque no tan solamente es soberano, que en el original viene como despote, es hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere, sin tener necesidad de preguntarle nada a nadie, sino que luego tiene el poder, la omnipotencia, ese poder, ese atributo óntico que forma parte de su ser eterno, por medio del cual tiene la capacidad de hacer posible lo que para nosotros resulta imposible. Él puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere, porque no tan solamente es soberano, sino que también es omnipotente, pero aun siendo soberano y aun siendo omnipotente, Dios utilizó, atención a esto, la paciencia para llevar a cabo los planes y propósitos que Él elaboró en su presente eterno. Y me gustaría leerles un texto que pone de manifiesto esta verdad, que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez, atención, aquí viene el epicentro de este pensamiento del texto, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nos dice el apóstol San Pablo, por la revelación del Espíritu del Señor, el apóstol Pedro, nos dice de que nuestro Dios, cuando determina, por el clamor de corrupción que subía de la tierra delante de su trono lleno de santidad, determina destruir el mundo por agua, la Biblia dice que tuvo que esperar 120 años. Aunque lo determinó hoy, esperó 120 años a que Noé construyera el arca. Dios determina hoy, pero determina hoy y decide esperar 120 años para llevar a cabo lo que determinó hoy. Quiere decirse que el apóstol Pedro nos dice cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, porque Dios esperó 120 años a cumplir en el futuro lo que determinó en su presente. Él no se saltó los tiempos pudiéndolo hacer, Él no se saltó el calendario pudiéndolo hacer, Él no se impacientó ni tampoco se precipitó en la determinación de la acción, sino que esperó. La paciencia de Dios se manifestó en la espera de 120 años en la construcción de aquel famoso arca que fue trabajado por las manos de Noé. Dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Otro texto que pone de manifiesto que Dios esperó. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el plan de redención, uno de los planes más maravillosos que han sido confeccionados en la mente infinita y eterna de Dios, en el tapiz de su santa voluntad. Ese plan se sujetó al tiempo. Y ahora usted me dirá, ¿y qué me quiere decir con todo eso? Sencillamente esto, escuche bien, si a un Dios, para llevar a cabo sus propósitos los sujetó al tiempo Cairo, a su tiempo, esperando en su paciencia para que se pudieran culminar y lograr con éxito, tengo que decirle que nunca jamás Dios podrá cumplir los propósitos que Dios tiene con nosotros si nosotros no sabemos esperar en el tiempo de Dios. Porque escuche bien esta frase que le voy a decir: el mayor enemigo que tiene el propósito de Dios para ti es la impaciencia, o dicho de otra forma, la falta de paciencia. La falta de paciencia es el mayor enemigo con el cual se puede encontrar el plan maravilloso y el propósito de acción que Dios en su mente infinita y eterna ha elaborado y ha diseñado para ti. Por eso estamos tratando un tema sustancialmente importante y determinante, porque dependiendo del desarrollo, de la configuración, de la formación, de la madurez que tenga la paciencia en nuestras vidas, así va a ser el éxito que el propósito que Dios tiene diseñado, pensado para cada uno de nosotros puede tener
o no puede tener. Hablando de la paciencia, tendríamos que preguntarnos qué significa la palabra paciencia. Mire, la palabra paciencia en su etimología, en el original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que ustedes saben que fue escrito en griego, la palabra paciencia viene como una palabra compuesta que significa la macrotumia. Cuando hablamos de la palabra macrotumia, hablamos de una palabra compuesta que es macro y tumia. La palabra macro es grande, extenso, ingente y amplio, insondable. Es algo grande, algo de gran proporción. Macro es algo grande, de grandes proporciones y de grandes dimensiones. A lo contrario, el antónimo de macro es micro, que es pequeño, nimio, ínfimo, pequeño, ¿vale? Pero cuando hablamos de macro, hablamos de algo grande, extenso y amplio. Y cuando hablamos de tumia, hablamos de ánimo y de temperamento. Cuando juntamos la palabra macro con la palabra tumia, que es la palabra compuesta unificada en sí misma, nos dan el significado que viene a decirnos que la palabra paciencia, que es macrotumia en el original griego, viene a significar persona grande de ánimo y de temperamento para esperar sin desanimarse. Quiere decirse que la palabra paciencia es tan rica, es tan extensa en su significado, que viene a significar, la palabra paciencia significa capacidad para soportar, para aguantar, para conllevar, para esperar la demora, para dar tregua en medio de la situación, para ser tolerante con aquellas circunstancias que nos están dañando. Eso es la palabra paciencia. Por eso nos damos cuenta de la importancia que tiene lo que estamos tratando en esta bendita noche. La palabra paciencia es aquello que te capacita para que puedas soportar, para que puedas aguantar, para que puedas conllevar, para que sepas esperar en medio de la demora, para que sepas dar tregua en medio de la situación, para que sepas ser tolerante con las circunstancias que te puedan estar agobiando. Quiere decir que cuando un hombre y una mujer desarrolló la paciencia, está abriendo puertas para que el plan y el propósito de Dios dejen de ser una utopía y una posibilidad para convertirse en una realidad de la cual empieza a disfrutar con éxito y triunfo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de esperar con paciencia, atención a esto que es muy importante, no hablamos de esperar con resignación, con lamentación ni con pesimismo. Cuando hablamos de esperar, y me reitero nuevamente, cuando hablamos de esperar con paciencia, no hablamos de esperar con resignación, o sea, con resignación, con pesimismo, con lamentación, sino cuando hablamos de esperar con paciencia, hablamos de esperar con una viva y con una poderosa esperanza. Eso lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, cuando dice: por tanto, qué texto más bonito y tan enriquecedor, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, atención, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahora dice, y corramos, parece incompatible, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque la paciencia en Dios es compatible con poder correr. Hay gente, atención a esto que le voy a decir ahora, por favor, hay gente que pensó que la paciencia es esperar a que Dios haga, y mientras que Dios no haga, no camino. Hasta que Dios no solucione mi problema, no me pongo en acción. Hasta que no reciba lo que espero, no me pongo a correr. Hasta que Dios no actúe conforme yo creo que debe de actuar, no voy a ponerme alineado a su voluntad. Esa no es la forma de esperar. La paciencia que nos revela la palabra del Señor es esperar con esperanza. No es incompatible con seguir corriendo, con seguir creyendo, con seguir obedeciendo en un destino de gloria y de bendición, que es conectar con su voluntad perfecta. La paciencia del Espíritu Santo, que es el fruto en nosotros, es esa capacidad dada por Dios para esperar, no con resignación, y me reitero, no con pesimismo, no con lamentación, sino con esperanza, con fuerza y con determinación. Escuche bien, y esto es muy importante, me gustaría aclararlo. Mire, la victoria de la paciencia de Dios en cada uno de nosotros no depende de los resultados.
atención a esto, sino depende de la actitud que tengamos al final de cada uno de los resultados. El éxito de la paciencia no depende de los resultados, sino de la actitud que tengamos al final de cada uno de los resultados, independientemente de que estos nos gusten más o nos gusten menos, porque el objetivo de la paciencia no es que al final todos los resultados sean como nosotros esperábamos, sino que el objetivo de la paciencia es que lleguemos a nuestro final sin frustrarnos, es que lleguemos a nuestro final con esperanza, es que lleguemos a nuestro final con determinación, es que lleguemos a nuestro final en obediencia. Ese es el objetivo de la paciencia, esperar independientemente de los resultados y llegar a nuestro final sin frustrarnos, habiendo logrado alcanzar y abrazar el plan y el propósito que Dios tenía para con cada uno de nosotros. Hay gente que espera determinando su final conforme Él cree a su voluntad personal, pero la paciencia no la podemos equivocar en esos términos. La paciencia nos ha sido dada como un elemento que constituye el fruto del Espíritu para que lleguemos a cada uno de nuestros finales, independientemente de los resultados que se basan en la voluntad soberana de Dios, no para que nosotros elijamos los resultados de nuestro final. La paciencia nos ha sido dada para que podamos llegar a cada uno de nuestros finales dentro de su voluntad y que ninguno de nuestros finales nos impaciente y que la incertidumbre no nos confunda y que no nos frustre y que nuestro final, al final, lleguemos con éxito, con victoria y con propósito. Esto lo entendió perfectamente Job cuando él dice en el capítulo 13, versículo 15, dice, aunque él me matare, atención a esto, aunque él me matare, en él esperaré. Porque Job entendió que el esperar en Dios no se tenía que basar en resultados agradables a su voluntad personal, sino que el esperar en Dios se basaba en llegar hasta el final de la voluntad del que nos llamó, independientemente de los resultados, pero que no nos frustrásemos. Y esto lo entendió tan perfectamente Job que él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Ese es el éxito de la paciencia. La paciencia es la macrotumia del Espíritu en cada uno de nosotros, la cual nos capacita para soportar, para aguantar, para conllevar, para esperar la demora, para esperar en medio de la tregua, para ser tolerante con las circunstancias adversas y hostiles, independientemente de los resultados que tengamos al final de cada una de nuestras circunstancias. El que vive en la paciencia lo capacita para que no se frustre. Y aunque él nos matare, como dijo Job, el que vive en la paciencia del Espíritu, dice, en él esperaré su plan, esperaré su proyecto, esperaré su voluntad, esperaré su propósito. Y así, y no de otra forma, es que lo podemos lograr. Por eso yo digo hoy, Espíritu Santo, ejercita en nosotros la paciencia, porque la paciencia no es una opción, hermanos queridos, hermanas que me puedan estar escuchando a través de este medio, de este canal. La paciencia no es una opción, la paciencia es una obligación, porque tan solamente mediante ella Dios podrá llevar a cabo los planes y propósitos que tiene de forma subjetiva y personal con cada uno de nosotros. De tal forma es necesaria la paciencia que el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses y le dice en el capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, y que dice, de paciencia, vestíos pues de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, pero que no falte en la indumentaria de vuestro carácter la paciencia, porque al hombre y a la mujer que le falta la paciencia, le falta todo. Es tan importante lo que estamos tratando en esta noche, que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 4, dice, pero tenga la paciencia. Mire qué texto tan profundo, tan importante, tan determinante, tan sustancial, expresado por el apóstol, expresado por Santiago, hermano del Señor. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Tenga su obra, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir, y se lo voy a parafrasear,
intentando simplificar lo que nos quiere decir Santiago en la carta escrita. Que si la paciencia, queridos hermanos, no tiene su obra completa delante de la presencia del Señor y en el mundo del Espíritu, no somos hallados perfectos y cabales y nos falta todo. ¿Por qué? Porque si recordamos el significado que tiene la palabra paciencia, que es la macrotumia del Espíritu en nosotros, la palabra paciencia es la capacidad de soportar, de aguantar, de conllevar, de saber esperar, de dar tregua, de ser tolerante. Si nos falta la capacidad de soportar, la capacidad de aguantar, la capacidad de conllevar, de esperar en medio de la demora, de saber dar tregua, de ser tolerante, nos falta todo. Y como nos falta todo, Dios no nos puede hallar perfectos y cabales. Y al no hallarnos perfectos y cabales, Dios no puede llevar a cabo el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. Es por eso, hermano, que cuando Dios quiso tratar con hombres y con mujeres para cumplir su propósito en cada uno de ellos, una de las tareas que Dios no podía omitir con cada uno de los personajes que podamos estudiar en su perfil biográfico, podemos ver que una de las tareas que Dios no podía omitir como buen alfarero era darle forma a la paciencia del carácter del hombre y de la mujer que tenía que utilizar. Dios, para poder utilizar a Moisés 40 años de servicio, atención a esta frase, necesitó tratarlo 40 años en el desierto para desarrollar la paciencia. Dios, para poder utilizar 40 años de servicio a Moisés, lo tuvo que tratar en el desierto de la paciencia otros 40 años, porque la paciencia, atención a esta frase, llega a ser tan importante que el equilibrio del propósito de cada uno de nosotros va a depender de la paciencia. 40 años de servicio, 40 años de prueba para dar a luz la paciencia, porque mi propósito tendrá el recorrido que tenga mi paciencia. El propósito que Dios tiene conmigo llegará hasta el camino que haya desarrollado, pavimentado y asfaltado la paciencia. Cuando se terminó la paciencia, se terminó el propósito. Por eso la paciencia es tan importante, que es cuando Dios nos halla perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y solamente en aquellos que maduraron la paciencia, que la configuraron, que la alimentaron por medio de la oración, por medio de la palabra, es en aquellos en los cuales Dios va a cumplir su propósito desde la A hasta la Z. Tenga la paciencia, dice Santiago, su obra completa, sin que os falte cosa alguna, para que podáis ser hallados delante de la presencia de Dios, perfectos y cabales, y los propósitos que Dios elaboró desde su presente eterno los pueda cumplir, porque al hombre que le falte la paciencia es un hombre que no tiene capacidad de soportar, que no tiene capacidad de conllevar, que no tiene capacidad de demorar, que no tiene capacidad de ser tolerante, que no tiene capacidad de aguantar, que no tiene capacidad de saber esperar. En una condición anímica semejante, Dios no puede hacer nada, pero el hombre que desarrolló la paciencia, el hombre que sabe soportar, el hombre que sabe aguantar, la mujer que sabe esperar en medio de la demora, la mujer que sabe ser tolerante, son aquellos hombres y aquellas mujeres a los cuales Dios considera perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna, para que Dios pueda cumplir su propósito. Por eso tengo que decirte que si Dios te está tratando en tu desierto, amén, si Dios te está tratando en tu desierto, no te frustres, no te entristezcas, no te desanimes, levántate, fortalécete, porque el fin de tu desierto es desarrollar la paciencia para que el camino por el cual tiene que caminar tu propósito esté pavimentado y esté asfaltado, para que nada ni nadie lo pueda frustrar. Y tengo que decirte que aunque te encuentres, como dijo el salmista David en un cierto momento de su vida, cuando dijo: las aguas han entrado hasta mi alma y me han anegado, estoy hundido en cieno profundo y no puedo hacer pie. Mi garganta se ha enronquecido de tanto clamar,
Mis ojos se han secado de tanto llorar, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, aunque pareciera ser que la frágil maquinaria de tu corazón, atención a esta frase, esté a punto de romperse por el peso de la angustia y por la presión de la incertidumbre. Yo tengo que recordarte un texto que está escrito en el Salmo 138, versículo 8, donde dice: a pesar de todas las cosas, un hombre que fue tratado en la paciencia, un hombre que fue llevado al desierto para desarrollar ese elemento tan importante que se pudiera cumplir ese propósito, Dios al final, cuando lo configura, cuando lo forma, este David, que pasó su desierto para que pudiera madurarse su paciencia, él puede decir con legítima autoridad: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, porque he sido un hombre tratado en mi desierto, he sido un hombre tratado en mi horno, he sido un hombre tratado en mi prueba, he sido un hombre tratado en mi desierto, he sido un hombre que he desarrollado la paciencia. Dios me ha enseñado a aguantar, Dios me ha enseñado a soportar, Dios me ha enseñado a dar tregua, Dios me ha enseñado a ser tolerante. Por lo tanto puedo decir con propiedad el Salmo 138: Jehová cumplirá su propósito en mí, porque me ha hallado perfecto y cabal, sin que me falte cosa alguna. Hubo un hombre que dio una expresión con respecto al tema que nos está ocupando en esta noche, y dijo: los molinos de Dios muelen despacio, los molinos de la paciencia de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino, muelen tan fino los molinos de la paciencia de Dios, que el trigo de tu vida queda perfectamente trabajado y preparado para que Él pueda elaborar un buen pan que puedan comer aquellos que lo necesitan y que puedan ser bendecidos por medio del propósito que Dios tiene para con tu vida. Por eso, hermanos, aunque estés pasando por tu desierto, el fin de tu desierto no tiene otro propósito que desarrollar la paciencia para que Dios pueda cumplir ese propósito de tanta gloria y de tanta bendición que Él en su presente eterno elaboró desde sus principios, que son justicia y verdad. Santiago en el capítulo 1, versículo 3 dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El objetivo de la prueba, hermano, el objetivo de la prueba, porque nosotros, cuando recibimos el Espíritu por medio de la regeneración, en esa regeneración, que es la impartición de la naturaleza divina de forma implícita, también se nos da el fruto del Espíritu, pero ese fruto nos es dado en semilla. El crecimiento de esa semilla se hace posible por medio del trato de la prueba que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso dice Santiago: cuando os halléis en diversas pruebas, gozaos. No estéis tristes, no os entristezcáis, disfrutar, gozaos, porque Dios os está probando con el fin y el propósito, no de destruiros, sino de configuraros, porque la prueba de vuestra fe no tiene otro objetivo: producir paciencia. ¿Paciencia para qué? Para que seáis hombres y mujeres que sepáis aguantar, que sepáis tolerar, que sepáis conllevar, que sepáis dar tregua en medio de las circunstancias, que no os frustréis en medio de la espera, que sepáis esperar no con resignación y con lamentación, sino con determinación y con esperanza. Y son en estos hombres y en estas mujeres en los cuales yo, dice el Señor, puedo cumplir propósitos de mucha gloria y de mucha bendición. No puedo llevar a cabo mi plan con los impacientes, con los que están llenos de incertidumbre, con los que no saben tolerar, con los que no tienen capacidad de aguantar, con los que abandonan en medio de la mitad de la batalla. Con estos no puedo hacer nada. Yo solamente puedo llevar a cabo mi plan con aquellos que salieron con Gedeón al principio y que llegaron con Gedeón hasta el final. No depende de la cantidad, depende de la calidad, y Dios está buscando hombres y mujeres de calidad, y la calidad solamente empieza a ser una realidad
cuando la paciencia empieza a impregnar cada una de las áreas de nuestro carácter y empezamos a ser hombres y mujeres, que nuestro carácter se alinea con el suyo, y es de esta forma y es de esta manera cuando el plan, el proyecto, el propósito eterno de Dios en nuestra vida empieza a manifestarse como en medio de una primavera florida. Empieza a fluir los tallos, a fluir la flor, a aparecer el verdor, a resplandecer la bendición del Dios eterno en cada uno de nosotros. Ruego al Espíritu Santo que haga fluir en nosotros la paciencia. Hubo un hombre que dijo, en medio de su prueba, dijo, la prueba tiene la capacidad de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Y yo lo vuelvo a repetir y se lo voy a parafrasear. La prueba tiene la capacidad de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Hay cosas que Dios tan solamente las podrá extraer de ti por medio de la prueba. No hay otra forma, no hay otra manera, pero no te preocupes. El trato de Dios no tiene como fin destruirte, sino edificarte para extraer lo mejor, para obtener la paciencia, y obteniendo la paciencia, en base a ella, poder asentar el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Llevamos, creo que 30 y tantos minutos, y tendríamos que hablar de la buena tierra, que tan solamente llega a ser una realidad por medio de la paciencia. Tendríamos que hablar de el dominio propio y la paciencia, pero no nos va a dar tiempo, y me gustaría finalizar con 2 puntos y ocupar 5 minutos. Me gustaría decirles que tenemos que saber diferenciar, atención a esto que es muy importante, entre lo que es fe y lo que es paciencia, porque aunque son 2 cosas diferentes, están tan unidas y están tan aglutinadas por el mundo espiritual que no las podemos disociar. Aunque son diferentes, porque una cosa es la fe y otra cosa es la paciencia, lo mismo que una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu, pero aunque son cosas diferentes, pero están unidas. Y cuando hablamos de la fe y cuando hablamos de la paciencia decimos son cosas diferentes, pero no la podemos disociar una de la otra, porque la fe sin paciencia deja de tener su efecto y la paciencia sin fe evidentemente también. ¿Qué es fe? La palabra fe ustedes ya saben que de una forma muy simplificada en el original viene como pistis, que viene a significar creer en aquello que no vemos de forma incondicional. La palabra fe es creer en aquello que no vemos y que se nos ha prometido. Eso es fe. ¿Pero qué es la paciencia? La paciencia es saber esperar aquello que hemos creído. Amén. O sea, por medio de la fe yo creo en aquello que no veo y que se me ha prometido. Pero ¿para qué me sirve la paciencia? La paciencia me sirve para poder esperar aquello que he creído. Atención a esto que le voy a decir. Mire, hay gente que por no saber esperar aquello que creyeron, lo estropearon o no lo recibieron. Amén. En la mayoría de los casos tenemos que decir que la fe no la podemos disociar de la paciencia. Mire, Abraham creyó cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia. Dios le da una promesa, le dice: yo haré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham creyó en ese momento, pero aquello que creyó necesitó de la paciencia. Por eso aparece como uno de los héroes de la fe, que ahora lo vamos a ver. Necesitó de la paciencia, necesitó 25 años para poder abrazar aquello que creyó. Amén. Creyó, pero necesitó saber esperar en la paciencia de Dios durante 25 años para poder abrazar aquello que creyó. Los héroes de la fe, que aparecen en el capítulo 12 de los Hebreos, el éxito de su fe, atención a esto, se basaba en la paciencia, hermanos. No había ningún héroe que llegara a entrar legítimamente en la lista de los héroes de la fe si no desarrolló bien su paciencia. Por eso vemos en el Salmo 40 a uno de los héroes de la fe archiconocidos por todos nosotros, al salmista David, que él dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero ¿cómo comienza el Salmo? Pacientemente esperé en Jehová. Es esa paciencia la que le dio el pavimento y el asfalto para que pudiera convertirse en un héroe de fe. Nunca jamás David hubiera aparecido como héroe de la fe si no hubiera desarrollado la paciencia. Por eso el éxito de tu fe va a depender de tu paciencia. En el Salmo 25 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, qué bonito, serán confundidos, porque no tan solamente vale creer, sino también se necesita saber esperar aquello que hemos creído. Hay gente que creyó, pero por no saber esperar se confundió, se tornaron, se frustraron, pero dice el salmista David, el éxito de la fe no tan solamente vale para creer lo que no vemos, sino también para esperar aquello que en su momento hemos creído. El éxito de la vida de Job también estuvo en el desarrollo de su paciencia, y podemos ver ese texto que hemos leído antes, cuando él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. De tal forma que Santiago nos habla de la vida de Job y nos dice que se convirtió, amén, en un ejemplo a seguir por todos nosotros, no tan solamente por lo que creyó, sino por la paciencia que desarrolló. Por eso tengo que decirles, hermanos, atención a esta frase, que las promesas se legalizan por medio de la fe, pero se abrazan por medio de la paciencia. ¿Entendido esto? Se lo voy a volver a repetir para ir finalizando. Las promesas se legalizan por medio de la fe, pero se abrazan por medio de la paciencia. Hay gente que legaliza su petición y también su promesa porque lo cree, pero no la abraza porque no lo supo esperar. Me gustaría intentarlo expresar de una forma gráfica a través de un ejemplo. Mire, Israel legalizó la promesa de la tierra prometida por la fe, y eso lo dice Éxodo en el capítulo 3, versículo 7, y voy a ir terminando. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mi trono eterno, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo hago una pregunta a usted que me está escuchando en esta noche. Dice literalmente Dios, el clamor de los hijos de Israel ha llegado delante de mi trono eterno. ¿Por qué tuvo la capacidad de irrumpir el clamor de aquel pueblo que estaba siendo oprimido por sus exactores, irrumpiendo el cielo atmosférico, el cielo cósmico, llegando delante del cielo empíreo, del asiento supremo de la divinidad de Dios? ¿Por qué tuvo capacidad de poder llegar ese clamor delante de la presencia de Dios? Porque fue un clamor embargado, impregnado, refrendado, avalado por la fe. Pero ¿qué ocurre? Que lo que Israel legalizó, la promesa de liberación y de ubicación en la tierra prometida, aquello que legalizó por medio de la fe, lo frustró por falta de la paciencia. Pues dice la Biblia en el Salmo, en el 106, versículo 11, dice, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y me cantaron alabanza. Pero qué pronto se olvidaron de mis obras, dice el Señor. Dice, no esperaron mi consejo, se impacientaron. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba, mandó a llamar a Aarón y le dijo, no queremos esperar más, haznos dioses para que la adoremos. Lo que Israel legalizó, escuche bien, por medio de la fe, lo frustró por la falta de paciencia. Y yo tengo que decirle algo, y quiero que lo entienda, por favor, en este momento, en esta noche. Las promesas no se disfrutan tan solamente por legalizarlas, sino también por abrazarlas. Las promesas no se disfrutan por legalizarlas con la fe, sino por abrazarlas
por medio de la paciencia. Y si queremos que el propósito y las promesas de Dios dejen de ser una posibilidad para convertirse en una realidad, tenemos que desarrollar la fe, pero una fe que tiene que tener como una compañía innegociable a la paciencia, de lo cual se hace eco el autor a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 12, cuando dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, atención a esto, por la fe y la paciencia, que bien, heredaron las promesas. Aquellos que por la fe legalizaron, pero por la paciencia abrazaron. Por eso tengo que decirte, hermano, aunque te encuentres en tu horno, aunque te encuentres en tu foso, aunque te encuentres debajo del enebro de tu dolor, aunque te encuentres en aquella situación tan in extremis que tienes detrás a los egipcios y delante el mar rojo, aunque estés en medio de aquel mar haciendo la travesía que hizo el apóstol San Pablo en su cuarto viaje misionero, donde la nave se rompió, donde durante muchos días su cielo no había estrellas, no había sol, no había luna, tan solamente había nubes amenazantes, llenas de violencia. Aunque te encuentres en esa situación, Dios te dice hoy, como Dios habló por medio del profeta Joel en el capítulo 3, forjar espada de vuestros azadones, lanza de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Medio de lo cual el profeta Isaías en el capítulo 40 dice: los muchachos se cansan y también se fatigan, los jóvenes caen y también flaquean, pero los que esperan, qué bien, los que tienen paciencia, los que esperan con esperanza en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso te tengo que decir hoy, atención, la paciencia, como dijo un hombre, puede ser un árbol que tiene raíces muy amargas, pero que al final da frutos muy dulces. No se preocupe, usted está siendo tratado por Dios con el fin y el propósito de que la paciencia, como dice Santiago, tenga su obra completa. ¿Para qué? Para que Dios pueda cumplir ese plan y ese propósito que Dios tiene contigo. Voy a terminar con esto. Perdonadme, pero como llevo mucho tiempo, pues la verdad que estoy contento, estoy gozoso, estoy disfrutando en este momento, porque creo que Dios está haciendo mucho bien a personas que nos están escuchando. Escuche bien. Mire, y con esto voy a terminar. La falta de paciencia tiene la capacidad de amargar lo que podía haber sido dulce. Mire, la falta de paciencia tiene la capacidad de amargar lo que podía haber sido dulce. Hay mucha gente que podían estar disfrutando de dulzura, pero por el enemigo de la paciencia, que es la impaciencia, están experimentando amargura. Eso le pasó a Jacob. ¿Saben ustedes que Dios, de forma soberana, en su proyecto eterno determina que el mayor sirva al menor? Y una de las mayores bendiciones que se podía tener en el Antiguo Testamento era la bendición de la primogenitura. Eso significaba muchísimas cosas. Y dice Génesis en el capítulo 25, versículo 23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios le dio soberanamente la primogenitura a Jacob, se la quitó a Esaú y se la dio a Jacob porque él quiso, porque él es soberano y nadie le podemos preguntar ¿por qué, Señor? Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Le quita la primogenitura a Jacob, a Esaú se la da a Jacob, se la quita al mayor y se la da al menor, y eso fue soberanamente determinado en el cielo de Dios, para que fuera un proyecto que se cumpliera en la tierra, en la senda de los mortales. Así lo determinó Dios. Pero ¿qué ocurre? Que Jacob empieza a manipular con estrategias que no eran agradables. Utiliza la mentira, utiliza el engaño, utiliza la incompetencia física del padre para llevar a cabo el propósito que Dios le había dado a él soberanamente. Y cuando esto ocurre, lo que tenía que haber sido dulce
él ahora lo define como algo muy amargo. Y cuando llega a Egipto, dice Génesis en el capítulo 47, versículo 8, dice, el faraón le preguntó a Jacob y le dijo, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a faraón y le dijo, los días de los años de mi peregrinación son pocos y malos. Escuche bien qué frase, qué respuesta da Jacob al faraón cuando le dice, ¿cuántos son los años de tu peregrinación? Dice Jacob, pocos y muy malos. ¿Por qué? ¿Por qué han sido tan malos, Jacob? ¿Cuánto dolor te hubieras ahorrado si no hubieras manipulado lo que tan solamente tenías que haber esperado? ¿Cuánto dolor te hubieras ahorrado si no hubieras impacientemente actuado y con paciencia hubieras esperado abrazar lo que Dios soberanamente determinó? Porque no era de la voluntad del Señor que tú mintieras, no era de la voluntad de Dios que tú engañaras a Isaac, no era de la voluntad de Dios que tú alcanzaras la primogenitura con estrategias que no están alineadas con el carácter santo y eterno de Dios. Como te impacientaste, lo que tenía que haber sido dulce, lo convertiste en amargo. Cuánto dolor te hubieras evitado. No tenías que haber aguantado la tiranía y las estrategias de Labán. No tenías que haber estado huyendo durante muchos años de tu hermano Esaú. No hubieras estado privado de la compañía de tu padre Isaac. No hubieras estado durante muchos años errantes con el temor dentro del cuerpo. Cuánto dolor te hubieras ahorrado por haber esperado, amén, lo que no tenías que haber manipulado. Amén. Y lo que tenía que haber sido dulce se convirtió en amargo. Porque, escuche bien, hay cosas, y con esto voy a terminar, que Dios no las quiere dar porque entran dentro de su propósito. Pero cuando por medio de la impaciencia las intentamos manipular para cogerlas antes, quizá las puedes tomar. Y quizá las puedes abrazar, pero te puedo asegurar que lo que se abraza con la impaciencia no se puede disfrutar. Es semejante a aquella mamá que engendró en su vientre a una criatura y tiene tanta impaciencia por verlo que habla con el doctor y le dice, por favor, yo quiero abrazar a la criatura que tengo dentro de mi vientre, dentro de mis entrañas. Y el doctor accede, provoca el nacimiento y el niño nace, pero como nació antes de tiempo, ha nacido con muchas carencias de salud, ha nacido con muchas deficiencias porque no ha llegado a formarse como debiera y como la naturaleza manda. ¿Qué ocurre? Que quizás estés abrazando a ese niño, quizás estés abrazando a ese pequeño, pero por la impaciencia con la cual lo has querido abrazar, con la impaciencia con la cual lo has querido tener, lo has lesionado, lo has dañado, y lejos de poder estar disfrutando de él, de la dulzura, de poder disfrutar del pequeño, estás experimentando la tristeza de ver que su salud no es todo lo buena que debiera de ser, porque adelantaste con impaciencia lo que tan solamente tenías que haber esperado en el curso del tiempo. Escuche bien, hay batallas, y con esto termino, que se ganan por esperarlas, pero se pierden por pelearlas. Hay batallas que se ganan por esperarlas y se pierden por esperarlas. No se precipite. Tenga la paciencia su obra completa, para que seamos hallados perfectos y cabales y Dios pueda cumplir su propósito. Que la macrotumia de Dios en nosotros empiece a crecer y a desarrollarse. Y si Dios te está tratando, no tiene otro fin y otro propósito que la paciencia tenga su obra completa. Por eso, adelante, porque la paciencia es lo que te va a ayudar a ser perfecto y cabal, a tener capacidad para aguantar, para soportar, para conllevar, para saber tolerar las circunstancias, para darte tregua, para saber esperar en medio de la demora. Necesitamos la paciencia. Quiera Dios que a partir de esta noche esta información nos lleve a una reflexión y nos preocupemos más y le digamos, Señor, desarrolla en mí la paciencia. Hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias y como siempre un placer haber podido compartir en este canal Conquistando Corazones y poder disfrutar de la compañía de este maravilloso equipo. Que Dios les bendiga a todos y hasta otra vez que tengamos oportunidad de compartir con todos vosotros. Buenas noches.